Bienvenidas y bienvenidos a Conocimientos de Montañas, un podcast del Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile. Aquí conversamos sobre la ciencia, las comunidades y los saberes que habitan las montañas del sur. Desde la academia, las políticas públicas y los territorios, abrimos espacio a distintas voces que piensan, sienten y trabajan con y desde la montaña. Acompáñanos en este recorrido entre cumbres, bosques y conocimientos compartidos. Hola a todas y a todos, estamos nuevamente en este podcast Conocimientos de Montaña del Laboratorio Natural Andes del Sur. Katia Barahona en los controles, yo acá Patricio Contreras, coordinador ejecutivo del Laboratorio Natural Andes del Sur. Hoy día vamos a trabajar, a conversar, a discutir, a conocer el trabajo que se hace para la implementación de un plan de gestión en reservas de biosfera, particularmente de la reserva de biosfera. Ya vamos a conocer el nombre, Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes, que está ubicada en la cordillera de la región de los ríos y de los lagos. Para eso tenemos como invitado a Víctor Gutiérrez. Él es profesional de CONAF, antropólogo, y va a ayudarnos a entender desde su trabajo la gestión de esta reserva de biosfera, cómo es que ocurre este trabajo de gestionar una reserva de biosfera. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Pato, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Qué bueno que estás por aquí. Víctor, tú eres antropólogo de la Universidad Austral. Sí. Perfecto. ¿Hace cuánto estás en CONAF trabajando? Ya son 3 años en CONAF. Perfecto. Sí. ¿Y cuál es tu rol específico ahí dentro del servicio? En CONAF se me asignaron 2 misiones, por decirlo así. Uno, yo soy oficialmente el gestor de la reserva de biosfera, que es una denominación que hace CONAF al ser el punto focal del programa MAB, que es el Man and Biosphere de UNESCO, que controla, regula, nomina e implementa estas denominaciones de carácter internacional, que son las reservas de biosfera. CONAF, al ser el punto focal, entonces se representa en cada región con un gestor o gestora que tiene como misión justamente que mover las reservas de biosfera, el concepto. Ese es un rol, y el otro es veo los temas de vinculación comunitaria y participación de las comunidades aledañas, locales e indígenas, en razón de la presencia de áreas protegidas. Perfecto. Bueno, ambas funciones tienen algún tipo de, sí, por supuesto, de vínculo. Víctor, ¿qué es una reserva de biosfera? Partamos por eso para quienes están escuchando y no saben exactamente qué es una reserva de biosfera. Perfecto. A ver, el concepto de reserva de biosfera parte alrededor de los 70, en un encuentro en UNESCO, en razón de una tesis que tiene que ver cómo el planeta, la humanidad, se enfrenta a lo que ya se avisoraba, un escenario complejo de conservación, y la crisis de biodiversidad que se podía avisorar ya en ese tiempo, y se plantea la representación de todos los biomas de la Tierra, ¿ya? Son reservas de la biosfera. La particularidad frente a otras categorías de conservación como los parques nacionales, etcétera, u otros, es que desde esa ya temprana edad, los 70, viene aparejada la conservación no solo de los elementos ecológicos, biológicos, geofísicos, sino que también la interacción que realizan las comunidades humanas en esos entornos. Entonces es la conservación no solo de, los factores ecológicos, sino que también de la presencia humana en ese espacio. Y eso es, lo novedoso que tiene la denominación reserva de biosfera, que parte en ese tiempo. Y en sí las reservas de biosfera, entonces, además de ser una representación de los biomas, tienden a generar un nivel de gestión territorial con vocación en la conservación en los países que adscriben a esta categoría a través de la aceptación
de distintos hitos internacionales, acuerdos internacionales, que es participar del programa MAF de UNESCO. Chile lo ha ratificado en múltiples ocasiones. De hecho, fue parte ya en los 70 de las primeras naciones que adscriben al programa MAF. Y ya en Chile ya tenemos entonces 10 reservas de biosfera. Este es un sello internacional, como decías tú, un sello de reconocimiento internacional a propósito de esta especial característica de no solo biodiversa, sino, como tú señalabas, de las culturas que habitan en estos territorios. Sí. Este sello internacional, UNESCO, entregado por UNESCO por este programa que mencionaba, me imagino que tiene desafíos, ¿no? Impone desafíos en términos de sostener en ese espacio una gestión territorial que sea acordes con los principios que declara UNESCO. ¿Cuáles son esos desafíos que impone para el territorio nacional, antes de meternos en el caso de Reserva del Sur, ¿no? Sí. A ver, en algún momento las reservas de biosfera se fueron creando sin un nivel profundo de coordinación de nivel internacional. Estaba, obviamente, algunas referencias, pero no es hasta que comienza a mejorar la coordinación internacional, viene digamos el primer hito, que es el Acuerdo de Sevilla, donde se establece una zonificación estándar para todas las reservas de biosfera, es que comienza a dar forma a esta manera, y por lo tanto estos desafíos, esta manera de hacer gestión territorial. Principalmente se deben a tres funciones las reservas de biosfera en cuanto a su gestión, que es la conservación, que se basa en la presencia de áreas protegidas con áreas de conservación que tienen protección real, efectiva, es decir, parques nacionales donde estén resguardados dentro de los marcos jurídicos de los países que adscriben al programa. Por otro lado está la función de apoyo logístico, entendiendo que hay un objetivo general de la reserva de biosfera que tiene que ver con posibilitar los desarrollos sostenibles, ya en plural, eso es bien importante igual. Y apoyo logístico, conservación, y el otro se me está yendo un poco el concepto. Ya, no importa. Sí, no, pero son tres. Y que tiene que ver básicamente con posibilitar no solamente los desarrollos sostenibles, bueno, está el tema de educación y áreas de desarrollo donde la actividad humana puede darse de manera más intensa, por decirlo así, o que acepta la zonificación, actividad humana un poco más intensa. Ya, entonces, si entiendo bien, la lógica es Chile adscribe un acuerdo con el mundo internacional, con la dimensión UNESCO. Como país, dice, vamos a hacernos cargos de gestionar y conservar estos territorios a escala nacional, de manera de preservarlos hacia el futuro y generar, como decías tú, estos desarrollos sostenibles. Y hay 10 reservas de biosfera en el país. Uh-huh. Contienen a áreas protegidas, parques nacionales, reservas. Sí. Pero no necesariamente los sellos son territorios donde se haga en todos ellos conservación, digamos. Tal como decías tú, hay una zonificación, ¿no? Hay un área núcleo que son las reservas de biosfera, pero en el resto del territorio ocurren otras cosas. ¿Cómo dialoga ese sello internacional de conservación como con la realidad nacional? Ya, sí, es una buena pregunta, porque creo que han dinamizado distintas conversaciones en hartas partes en Chile respecto a cómo se gestionan reservas de biosfera. Tú recién hablabas constantemente del tema sello, ¿ya? Y el sello se hace referencia a quizá un elemento que es lo más conocido de la reserva de biosfera, que tiene que ver con los sellos asociados a productos de reservas de biosfera, ¿no? Como un poco la cara más productiva de esta categoría. Y no necesariamente es así, ¿no? Las reservas de biosfera no se deben a echar adelante e implementar sellos con denominación de origen u otro. Por supuesto que se pueden hacer, ¿ya? Y es una herramienta. Pero la vocación principal de la reserva de biosfera tiene que ver con la conservación, y no solo la conservación
biológica y geofísica, sino que también considerando el bienestar de las personas que viven ahí, ¿ya? Ese es como un poco el norte. Y en razón de eso, no todas las reservas de biosfera han desarrollado, yo estoy hablando más que nada del caso chileno, no todas las reservas de biosfera, la gestión de reservas de biosfera tiende principalmente hacia la conservación, ¿no? Hay también, por supuesto, dinamizadores de la categoría que están más centrados en los temas productivos, generar un turismo con ciertas características. Pero se entiende que la vocación de conservación de la reserva debe darse en toda esta zonificación, ¿ya? No quita eso que la conservación quizás más estricta está alocada específicamente en las áreas protegidas, ¿no? Porque bueno, hay un marco normativo que le obliga al Estado a hacerlo de esa manera. Pero los otros territorios que son parte de las reservas de biosfera debiesen generar distintos incentivos basados en esta categoría para que los desarrollos justamente aminoren los impactos y conversen, dialoguen de mejor forma con el interés de conservación que tiene ese espacio. Llámese la presencia o no, potencial o no, de corredores biológicos, por ejemplo, dentro de este mismo cordón andino, ¿no? ¿Qué pasa si yo genero un proyecto productivo que imposibilita pensar cualquier corredor biológico de norte a sur, por ejemplo, de algunas especies? Claramente no tiene mucha conversación, no está dialogando mucho con el concepto de reserva de biosfera. Entonces lo que debiese hacer, digamos, los equipos y los organismos del Estado y la sociedad civil es tender hacia estos desarrollos sostenibles que dialogan de mejor manera con este principio de la conservación. Entonces se piensa justamente en desarrollo más bien de escala local, que soluciones basadas en naturaleza, etcétera, ¿no? Ahí hay un marco donde los incentivos que pone la reserva de biosfera deberían estar ahí, no en proyectos que finalmente vayan en contra de este principio de conservación. Perfecto. Y ese es un camino que estamos transitando como sociedad, ¿no? Como sociedad chilena, al menos hacia estas soluciones basadas en naturaleza. Hay muy poquitos casos de aquello, son recientes, digamos. Entonces, pareciera ser que los sellos, en torno a la pregunta que te hacía sobre los desafíos, tienen una larga tarea. Las reservas de biosferas tienen una larga tarea por delante. Sí, por supuesto. En términos de suponer una efectiva sostenibilidad de esos territorios. Ahora vamos al territorio que nos une, digamos, que es el de territorio reserva de biosfera, bosques templados lluviosos de los Andes australes. Claro, mi pregunta es, ¿qué es exactamente lo que conserva ese lugar? ¿O qué es lo que la reserva de biosfera está protegiendo? Hay especies icónicas, hay de flora, de fauna, hay una vegetación singular. ¿Qué características son las que han emergido en este proceso, bueno, de levantamiento de los expedientes, de la creación de esta singularidad, ¿no? Sí, bueno, la reserva de biosfera tiene hartas, digamos, denominaciones. Estoy pensando más que en la categoría, sino que en el territorio, como tú dices. Una alta representación de distintos pisos vegetacionales. Está el 90% de alerce en este espacio. Está el 100% de la representación en todo el país del matorral altandino. Existe, bueno, denominaciones ya como de carácter más internacional, como la que hace WWF, está dentro de los 200 hotspots más diversos, pero a la vez más amenazados del planeta. En fin, tiene distintas cosas que le otorgan un carácter o una personalidad a esta reserva de biosfera. Ahora, eso cuando uno empieza como a bucear en la historia más institucional, cuáles eran las conversaciones que se dieron, porque si bien es una reserva joven, no es tan joven, es del 2007, ¿ya? Y entonces hubieron conversaciones en ese momento de las autoridades de su tiempo que motivaron de por qué se creó esta reserva de biosfera. Y cuando uno empieza a mirar eso, quizás la mirada no estaba tan puesta en estas características, ¿no? Y sí
pesaba más una estrategia de internacionalización del territorio, pensando en la antigua región de los lagos. Es tanto así que cuando parte, en las antiguas autoridades, esto de echar a andar una reserva de biosfera parte justamente en un acuerdo, en un encuentro internacional con Argentina, para hacer una reserva transfronteriza, cosa de generar un polo, digamos, de atracción mucho más potente, incluso como a nivel, ya no pensando en turismo local, sino que en posicionamiento más internacional. Por supuesto que se dan cosas en el territorio y ahí se relevan, ¿no? Cuando se hace la justificación como más técnica, es decir, ¿por qué hay que hacer una reserva de biosfera? Bueno, además de ser el remanente de bosque templado lluvioso o el segundo más grande que existe en el planeta. Entonces, detrás un poco de la caracterización como tú consultas están estos intereses, ¿no? Y esto es una conversación que siempre vamos a tener, ¿no? Y me parece súper sano que se tenga con toda la transparencia del mundo. Claro, ¿qué es lo que se busca proteger? ¿Quién lo busca proteger? ¿Y por qué? Entonces, en este territorio, que es enorme, ¿no? El territorio... Sí, gigantesco. No sé cuántas superficies. 2.168.000 hectáreas. 2 millones de hectáreas. Sí. ¿Qué se parece eso? O sea, claro, es como... Bueno, ¿Cuántas canchas de fútbol? No se acaba la cuenta. Pero es El Salvador completo y más. Y El Salvador tiene 3 reservas de biosfera dentro de su límite nacional. Nosotros cuando... O sea, hay... A ver, esto claramente no hay un análisis cuando parten la creación de reservas de biosfera. Estamos hablando de esta en particular, que es la segunda más gigante que tiene Chile. No hay un análisis previo de tenemos que hacernos cargo de esto, ¿no? ¿Cachai? Estamos creando algo que tiene 2.168.000 hectáreas y bueno, hay que hacer algo. Claramente no estuvo quizás tan fresco no es tan patente ese análisis y es parte también de lo que uno ve en el historial de gestión. Se crea el 2007, se divide la región, pero hay muy, muy, muy poca actividad de la categoría reserva de biosfera en la institucionalidad pública. No así en sociedad civil, Panguipulli, el que estábamos hablando antes, un territorio que se ha destacado por relevar el concepto de reserva de biosfera. Y entonces, claramente las reservas de biosfera cuando parten, o algunas de ellas, parten con este interés un poco más, por decirlo así, cosmético, ¿no? Pero bueno, es un poco la historia también de CONAF, esto de los parques de papel, ¿no? Hay distintas voluntades y nosotros como organismo técnico y con vocación en la conservación vemos posibilidades justamente también en esos intereses. Y uno de los intereses, así como, quizás haciendo la comparación con este concepto de los parques de papel. Al interior de la institución hay una tesis, ¿no? que de funcionarios más antiguos que yo la verdad creo que fueron muy visionarios, ¿no? El SNASPE se creó a punta de documentos, ¿ya? Y si no fuese por ese esfuerzo, tendríamos una condición de crisis de biodiversidad quizás que no podríamos resolver, ¿no? Y esto justamente es lo mismo. Vemos la posibilidad de que se establezca una reserva de biosfera porque hay, una categoría que puede ser útil para la conservación, aprovechando también el interés de otros actores que también, entiendo, son súper legítimos de establecer plataformas más, un poco más productivas. Y ojo, ese es justamente lo que buscan las reservas de biosfera, ¿no? Es como cómo compatibilizamos esos intereses que son reales y van a estar siempre. Bueno, de uso, de conflictividad. Estaba pensando en el tamaño de la reserva de biosfera. Tú decías que era del tamaño de El Salvador.
uno no tiene noción, sabe que 2 millones de hectáreas son un montón, sabemos que el territorio nacional y la cordillera de los Andes es una superficie gigante, pero no... Para que te hagas una idea, por ejemplo, cuando hicimos los talleres para generar el plan de gestión, hacia allá iba, claro. Uno entendería que hay una logística que es más cercana a la escala que uno usa diariamente. Bueno, aquí la gente tuvo que ir en avioneta para trasladarse de un sector a otro para hacer los talleres. Y tú cuando, por ejemplo, lo comentáis afuera, digamos en países donde tienen estas categorías de reserva de biosfera con mucho más trabajo y digamos con escalas que son mucho más manejables, como es que no se entiende. Pero ¿por qué vaya a tener una reserva de biosfera de millones? Ahora, ojo, no es ni siquiera la más grande. Está Mata Atlántica, que es la más inmensa, que es la que está en Brasil, claro. 8 millones y tanto de hectáreas. Entonces, claro, ahí hay un tema, yo creo, con Sudamérica en general, que tiene... Sí, grandes superficies a conservar, que es una buena noticia y una difícil tarea. Exactamente, es un desafío que yo creo que hasta el momento creo que todavía no podemos hablar de que a esa escala, 2 millones y tanto, podemos hacer una gestión efectiva. Aún estamos construyendo condiciones habilitantes para eso. De poder gestionar una reserva de biosfera. Ya, metámonos en este tema, ya lo insinuamos, que es los desafíos de gobernanza. ¿Qué implicaría en un territorio con esa superficie, con una diversidad de actores que es bien compleja, en el sentido de que no es solo CONAF quien debe tomar acciones para poder gestionar e implementar la tarea de conservación de ese territorio, ¿no? Los intereses en torno a los recursos naturales o bienes comunes, como que quiera llamársele a aquello que está en ese lugar y que quiere ser protegido para el futuro, protegido en el presente para que permanezca hacia el futuro, son intereses que en muchos casos no convergen y que están en disputa o que van más allá de la sola idea de la conservación. Mira, lo voy a decir de otro modo. La conservación, de algún modo, ha desideologizado. Mira, lo dije bien. Desideologizado los conflictos territoriales, como que pareciera que la idea de la biodiversidad pone a las aves y a los bosques y a como lo que uno tiene como noción de la naturaleza como aquello que es lo que hay que proteger. Pero lo que entendemos, quienes recorremos, quienes habitan en esos territorios, sabemos que es un sistema interconectado, ¿no? Que el bosque, las aguas, la vegetación, cada paso que se da en ese lugar, cualquier intervención que ocurra ahí, va a transformar ese lugar. Los territorios están en transformación en distintos formatos, no solamente desde la matriz productiva. El turismo en áreas protegidas es un conflicto gigante en el Conguillío, en Yanquihue, porque se supera la capacidad de carga. En fin, hay un montón de desafíos que, insisto, no son de CONAF y no solo de CONAF, y por lo tanto creo que la gobernanza tiene un desafío mayor. ¿Cómo ves esa situación así en términos muy, muy globales todavía, ¿no? Porque tú dices, está comenzando una etapa de diseño, de creación de un sistema de gobernanza para la reserva de biosfera. ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene pensar en una gobernanza para esta reserva de biosfera? La reserva de biosfera tiene una, digamos, como se hace generalmente como actúa el Estado, que a medida que crea estas instancias también piensa en estos temas, pero mucho desde la vereda más funcional que tienen las instituciones. Por lo tanto, cuando se pensó en crear la reserva de biosfera, venía aparejado con un comité de gestión, que es, digamos, la instancia de gobernanza de toda la reserva de biosfera. No solo en Chile, en cualquiera tiene que tener un comité de gestión, un consejo de gestión. Y esta venía diseñada con esta lógica muy institucional, donde estaba el intendente, que en ese momento era uno solo, como presidente del comité de gestión, solo servicios, algo de academia y hasta ahí, ¿no? Claramente, quizás no comprendiendo la profundidad que tiene, que plantea el desafío de reserva biosfera. Esto es la conservación de formas de vida que se entienden, que logran un equilibrio, ¿no? Con esa
con todo lo que conlleva tener el equilibrio hoy, ¿no? Que es tremendamente desafiante. Y entonces ahí hay un proceso histórico también de cómo se ha ido habitando este espacio y que ha ido generando patrones culturales de cómo se entiende el territorio, cómo se entiende esa naturaleza, cómo se conceptualiza, cómo me relaciono en términos productivos con ella, con qué intensidad, etcétera, etcétera. Y ese equilibrio es lo que se busca, digamos, conservar. Pero el Estado entonces no entiende en ese plano, digamos, la representación del propio territorio, o sea, de los incumbentes, que serían las mismas personas que habitan en la reserva biosfera. Entonces nos encontramos, o heredamos en realidad, de cuando se crea la reserva de biosfera, una gobernanza muy radicada en lo institucional. Y CONAF, de alguna manera también, yo creo que esto no es un proceso no solo de CONAF, varias instituciones del Estado han comenzado, yo diría, los últimos 10 años a hacer un giro justamente hacia entender el valor de la participación, el valor de la incorporación de las partes interesadas en los procesos de conservación y también los productivos, por supuesto. Pero entendiendo que, sobre todo para los temas de conservación, es clave el contar con estas partes, ¿no? Que son los habitantes, la gente que está desarrollando las actividades dentro de la reserva de biosfera. Y en ese proceso, CONAF de alguna manera entró en esta lógica de fortalecer cualquier proceso de participación, no solamente en reservas de biosfera, sino que en áreas protegidas en general. Y se adscribe a mucha documentación también normativa que está presente en el Estado y profundiza algunos procesos que ya se estaban dando. O sea, CONAF, más allá de lo que se quiera o no, igual tiene una amplia experiencia en procesos de participación, porque además es el servicio que está presente día a día, ¿no? En esos territorios. Y en ese sentido, entonces el desafío ahora nuestro es sumar digamos, a la institucionalidad pública y fortalecer, por supuesto, los mismos espacios de gobernanza de la reserva de biosfera, este comité de gestión, en que tenga órganos, en que tenga mayor representación territorial, que los mismos servicios, digamos, entren en esta lógica de fortalecer los procesos de participación y de ponerse también al servicio, ¿no? de esos espacios. De pensar, por supuesto, si bien el marco normativo chileno no permite pensar en procesos de participación vinculante, pero sí podemos, tomando el llamado que hace la reserva de biosfera, hacer el ensayo, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos procesos de participación vinculantes dentro de la reserva de biosfera? Como lo que son, finalmente, que son laboratorios, ¿no? Y ahí entonces nuestra labor en el último tiempo ha sido eso, como profundizar los procesos de participación, por lo menos dentro del ámbito de competencia que tiene que ver con las áreas protegidas, y empezar a involucrar a otros actores y de una colaboración súper amplia. Ahí ha sido fundamental igual digamos la relación que hemos establecido con el gobierno regional. Se ha transformado igual, yo creo, y esto es re interesante porque esa colaboración con otros espacios como los gobiernos regionales ha servido mucho para otras reservas de biosfera, y como de escala más nacional, el tema de reserva de biosfera se ha ido pensando y se ha ido mirando mucho más en la experiencia de colaboración con este actor. Los gobiernos locales, para qué decir, los municipios, etc. Entonces, ha sido básicamente facilitar el proceso de participación, el desafío que ha tenido CONAF, y de aumentar las redes de colaboración, porque entendemos que, como tú bien dices, esto no es una competencia sobre CONAF, para nada, ¿no? Administramos un porcentaje, si bien considerable, del espacio nacional, 22%, pero no da cuenta de la totalidad de lo que está dentro de las reservas de biosfera. ¿Y de bosque templado lluvioso qué porcentaje hay de áreas protegidas? El porcentaje es alrededor de 15%, me parece. Sí. Y el resto digamos, son espacios donde existen grandes propietarios, hay
empresas forestales principalmente. Bueno, otros grupos de conservación también. Otras iniciativas de conservación, claro. Por lo menos acá en la región donde tenemos una alta presencia de iniciativas de conservación privada, también son un actor muy relevante a sumar al espacio de conversación de la reserva de biosfera. Víctor, ¿y cómo dialoga? Ya, porque esto hablábamos un poquito de la participación de los actores que están vinculados a este comité de gestión y a un potencial modelo de gobernanza que vaya haciendo efectivo su accionar y cumpliendo su meta de conservación. ¿Qué pasa desde el punto de vista de lo comunitario? ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál es la impresión? Porque los territorios, aquellas personas que habitan en estos territorios, estas historias las conocen hace muchos años, saben que estos sellos existen o no, pero tampoco creen mucho, o a veces algunos grupos específicos tienen una sensibilidad particular o con lo ambiental y por lo tanto desde ahí van acercándose a esta posibilidad de gestionar. También desde lo cultural, entiendo que en esta región sobre todo hay sobre lo indígena, ni siquiera sobre lo cultural. Entonces, ¿cómo es esa dimensión? ¿Cómo se ve desde lo comunitario la posibilidad de un plan de gestión que sea con real participación, con una cogestión, una cogobernanza? Sí. Mira, hay varias preguntas. Más que nada porque la población de estos 2 millones y tanto es difícil, digamos, de tener datos o información censal casi, ¿no? De cuáles son el nivel de conocimiento. Lo que sí sabemos de la cantidad de personas que participaron en los talleres de cuando se hizo el plan de gestión. El plan de gestión tiene un componente de participación, eso hay que dejarlo súper claro. Y sobre todo en esta región fue súper intenso, pero así todo nos damos cuenta de un porcentaje importante de la población que vive ahí, sí, de los interesados, yo creo, de las organizaciones sobre todo. Y entonces ahí yo creo que hay que distinguir, como dice Loagua, entre las comunidades locales, pueblos originarios, actores productivos. Lo que sí yo creo que es una línea que atraviesa a todos los segmentos es el desconocimiento. ¿Ya? Hay un profundo desconocimiento de qué son las reservas de biosfera. Y ojo, no es solamente un desconocimiento que tiene la gente que vive ahí. Uno pensaría que la academia se ha abocado también a desarrollar el tema. Y aquí menciono algo que es parte, digamos, de nuestra historia de colaboración. Cuando ustedes nos invitaron a conocer la experiencia del Conversa con los Andes, entonces lo primero como, bueno, ¿quiénes han hablado de reservas de biosfera, ¿no? Entonces, claro, fue genial hacerlo con las facilidades que permite la iniciativa del Conversar con los Andes, con la inteligencia artificial, ¿cachai? Para un funcionario que no es, digamos que no tiene el tiempo ni tampoco la formación para hacer una revisión sistemática de todas las publicaciones que se han hecho en el territorio, y ahí rápidamente supimos que la academia tampoco había sido un actor relevante sobre la puesta en valor del concepto de reserva de biosfera. Tanto es así que el resultado de esa revisión sistemática que pudimos hacer con el Conversa teníamos alrededor de menos de 10 papers de toda la base de datos. De 1000, solo 10 solo 10 mencionaban reserva de biosfera, 3 mencionaban esta reserva de biosfera, porque bueno, la base de datos es un poco más extensa en el scope que tiene. 3 de esta reserva de biosfera y ninguna desarrollaba el concepto, es decir, solo lo mencionaba como, y eso no lo a propósito de otra investigación, de otro interés. Claro, por supuesto. Entonces tampoco es un desconocimiento profundo de qué son las reservas de biosfera. Entonces, quienes saben de esto es básicamente CONAF, porque tiene el tema del punto focal y los actores que se han ido incorporando. Eso ha ido cambiando, quizás no de manera trascendental a que mucha gente ahora sepa que es una reserva de biosfera, pero hay un síntoma. Este sábado se va a hacer el segundo encuentro de la red de jóvenes de reserva de biosfera. Sí. O sea, eso ya te habla de que... Es un encuentro nacional. Este es un encuentro de esta red, de esta reserva.
se quiere hacer un encuentro nacional. Pero esto te habla que en el fondo ha habido efectivamente un impacto sobre el nivel de conocimiento del tema en los últimos, 5 años quizás, algo así, que ha ido interesando a nuevos actores que no los teníamos contemplados, donde ya podríamos hablar de una red de jóvenes que está partiendo, que tiene que activarse en otros territorios. Y ojo, también mi impresión, y esto no tengo, digamos, ningún estudio al respecto, pero mi impresión de haber participado en algunos diálogos que han realizado comunidades indígenas a propósito de los procesos de traspaso hacia el SBAP de las áreas protegidas y cómo conversa esto con, digamos, las pretensiones de cogestión, cuando no, restitución territorial de algunos espacios de áreas protegidas. A las comunidades, mi impresión es que el concepto de reserva de biosfera conversa bien con una buena recepción. Tiene una buena recepción. Sí, no es visto como un concepto que viene Impuesto, empaquetado con un programa de un actor en particular. La reserva de biosfera, por lo menos el tratamiento que nosotros le hemos querido dar, es muy parecido al de... Perdón por meter un tema de bicicleta, ¿no? Pero es como lo que se me viene en la mente. No sé si alguna vez han participado de masa crítica, ¿no? Ya. Básicamente pueden haber algunas personas que organizan, ¿cierto? Puede haber algún CONAF, ¿no?, dentro de la masa crítica. Pero no está asociado a un organismo. No es un organismo en sí, no es un espacio que es colectivo y que por lo tanto eso está mucho mejor recepcionado por parte de las comunidades indígenas. Ya, no es ajeno, claro. Si uno piensa en las misiones, en la misión de Reserva de Biosfera y en la visión que ponen probablemente sus planes de gestión. Exactamente. Eso se llama planes de vida en las comunidades indígenas, se llama cosmovisión desde el punto de vista del equilibrio del ecosistema. Exacto. O sea, el mismo territorio de Panguipulli se empezó hace algunos años, porque tiene una larga trayectoria en temas de educación ambiental. Y siempre habían pensado el tema de educación ambiental, pero ¿cuál es la particularidad? Eran una reserva, se entienden como una reserva de biosfera, y ellos plantean entonces este concepto de la educación biocultural, ¿no? Y que de alguna manera les hace sentido y les permite conversar con como estos procesos de revitalización de las cosmovisiones de pueblos originarios. Claro. Y por supuesto que sea funcional al interés de resguardo, como mencionan mucho las comunidades, y que para nosotros es la conservación. En el fondo ahí hay una asociación de altos niveles de diversidad natural, trae aparejado altos niveles de diversidad cultural o por lo tanto de complejidad cultural. Te quiero llevar a otro tema, el tema de los datos, que ya lo sugeriste un poquito a propósito del Conversa con los Andes, que es este proyecto de inteligencia artificial que el Laboratorio Natural Andes del Sur lleva a cabo para poner a disposición las publicaciones científicas en una inteligencia artificial. La memoria de esa inteligencia artificial son las publicaciones científicas, y entonces uno va a poder responder a las preguntas que tiene el territorio, y quien va a responder son esas publicaciones, ¿no? ¿Cómo? Yo sé que ahora tienen un encuentro en China, ¿no? De reservas de biosferas de montaña. A ver, sí, un poco para aclarar eso. Tenemos las reservas de biosfera participan de un entorno de colaboración internacional que es primero, de manera global, las 756 reservas que existen al día de hoy. Participan de la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Esa red mundial se junta cada 10 años aproximadamente a definir la ruta que van a desarrollar para los próximos 10 años, ¿no? Y todas de alguna manera entonces luego en nuestros planes de gestión tributamos a esos acuerdos de carácter internacional. Por otra parte tenemos también en el ámbito internacional las redes temáticas, que es la red, y esta en particular pertenece a la Red Mundial de Montaña, y también tenemos redes regionales, que es la red Iberomap, que es la que le corresponde
a las reservas de biosfera de Chile. En esos 3 niveles entonces se participa, y lo que va a haber ahora en China es el encuentro que se hace cada 10 años, el Congreso Mundial de Reservas de Biosfera, al que esperamos estar presentes. Perfecto. Y está... en Chile, ¿cuántas reservas de biosfera hay de montaña? ¿De las 10? De las 10, es bastante simple. Lo que pasa es que hay una definición de montaña que es distinta a la escala nuestra de montaña a la que tiene en Europa. En Europa, claro. ¿Sí? Entonces, bajo ese criterio, que es más de la red mundial de montaña, tenemos 1, 2, 3, 4. Estoy sacando las que son de isla, principalmente. Sí. Que Juan Fernández. Claro, Juan Fernández, que están hacia el sur. Mira, yo diría que unas 6. 6 de las 10 por lo menos 6 de las 10 se podrían considerar de montaña. Sí. Y eso hace que la montaña sea un espacio singular donde encontramos estos territorios con alta diversidad biológica, donde ha puesto el acento el Estado de Chile, CONAF y otros actores para poder llevar a cabo este trabajo. ¿Cómo ven ustedes la función que puede tener este nuevo dispositivo que se está poniendo a disposición de la Reserva de Biosfera, el que mencionaba Conversa con los Andes? ¿Cómo ven que podría contribuir? Ya señalaste algunas cosas interesantes, como esa primera idea de que, constatación de que no hay mucho trabajo científico sobre reservas de biosfera, poquita referencia, al menos en esta. Habría que hacer el análisis de las otras reservas de biosfera del país. Que seguramente debe tener un caso, debe ser una situación similar. ¿Cómo ves el uso en el fondo de estas tecnologías, nuevas tecnologías, para poder llevar a cabo un mejor entendimiento y apoyar los planes de gestión de la reserva? ¿Cómo ves el aporte que podría generar? O sea, yo creo que el potencial es gigante, ¿no? Y no solo porque a nosotros se nos ocurre, o sea, es lo que está aconteciendo en el mundo hoy, el tema de la incorporación de la inteligencia artificial. Yo creo que hay, como que se me aparecen más preguntas que poder ayudar a responder de mejor forma. Y que tienen que ver justamente con esto, como entender cuáles son las brechas pensando como un poco en la agenda que tiene la academia, las brechas de conocimiento que tenemos en los territorios de reserva de biosfera, ¿no? En la manera en que ustedes han hecho esta curatoria, que está por laboratorios temáticos, etcétera, permitiría quizás entender rápidamente, qué es lo que estamos desconociendo, ¿cachai? Más allá de lo que sabemos, qué es lo que estamos desconociendo. Por otro lado, facilita la interacción entre el Estado y la información más oficial que podemos encontrar en las publicaciones científicas, entendiendo que todos los procesos que son de toma de decisiones, por ejemplo de conservación, tienen que estar basados en evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que podemos, entonces, nosotros como desde CONAF, cuando pensamos en la identificación de las amenazas, un ejercicio así muy simple que se va a tener que hacer para esta reserva de biosfera? Eso va a tener que estar basado en evidencia, ¿no? Y por lo tanto también permite saber con relativa facilidad si las decisiones que ya estamos tomando en conservación, es decir, estamos monitoreando anfibios en espacios de montaña, etcétera, ¿son las mejores decisiones? O sea, ¿sabemos realmente? Porque muchas de estas decisiones de conservación, que implican recursos públicos, por supuesto, de personas, horas, etcétera, tienen un costo, ¿cachai? Claro. Y básicamente la toma de decisión de conservación tiene también esta variable, como qué es lo más costo efectivo también que necesito medir. Y ahí la ciencia, creo que, las publicaciones científicas nos pueden ayudar mucho a justificar esa toma de decisión y hacer una revisión más crítica. Interesante ese análisis, porque en el fondo nos hace pensar en cada una de las disciplinas científicas que aportan información para este tipo de decisiones, ¿no? Tú te decías como los anfibios, pero podemos hablar de las aguas y de la calidad de las aguas, podemos hablar sobre las aves y el monitoreo que se puede hacer en esas materias. Hay algo que he estado viendo, que hemos estado viendo en el proyecto en términos generales sobre el monitoreo.
¿cómo se necesita y cada vez se necesitan más monitoreos de largo plazo para poder hacer esta efectiva toma de decisiones? O sea, tenemos pocas publicaciones científicas, pero también tenemos pocos monitoreos. ¿Cómo está la situación de eso? Yo sé que existen proyectos aislados, iniciativas privadas de conservación. En general hay ciertas instancias que lo hacen, pero no es sistemático, no es de largo plazo. ¿Cómo lo ven ustedes ahí para pensar la gestión también de Sí, está súper bueno el monitoreo? De hecho, estuvimos viendo justamente esto. La falta de, digamos, de estándar, de uniformidad, la desarticulación que tenemos en una tarea que es rutinaria para nosotros, ¿ya? Pero que es clave para poder entender justamente el territorio, que tiene que ver con un monitoreo. Una unidad privada tiene 10 parámetros de medición con X metodología que estamos haciendo nosotros. Es la misma, ¿no? Y son áreas contiguas, ¿cachai? Es el mismo espacio territorial. Entonces empezamos a darnos cuenta dentro de, digamos, de las áreas protegidas, sobre todo las de reservas de biosfera, que tenemos que empezar a trabajar eso. Hay una experiencia que nos llamó harto la atención. Nosotros somos parte, digamos, como con de distintas instancias que articulan servicios y otras partes interesadas en conservación, comité público-privado de áreas protegidas, etcétera, y se dio ahí en ese entorno, en la Corporación de Desarrollo Productivo, generó un observatorio de áreas protegidas. Y yo creo que si bien en esta etapa de esa iniciativa no es lo que podría ser, ¿no? Es un muy buen estímulo para partir. Justamente respondiendo tu pregunta, hay iniciativa, entonces nosotros desde CONAF estamos planteando establecer un observatorio no solo de áreas protegidas, sino que también de reservas de biosfera, pero ya de carácter nacional. O sea, aprovechar que tenemos la posibilidad de interactuar mejor entre las reservas de biosfera, porque bueno, hay una articulación quizá un poco más robusta. La misma CONAF puede proveer la plataforma para la articulación entre áreas protegidas, empezar a dialogar. Hay un montón, digamos, de lineamientos como más administrativos que nos obligan justamente a eso, pero siempre quizás es necesario mostrarlo más, etcétera. Y el observatorio entonces de áreas protegidas, si bien tenía una vocación más bien de ver y mirar el proceso del turismo, ¿cachai? Para la toma de decisiones también de la región donde se invierte, etcétera, nos ofrece una tremenda posibilidad de incorporar digamos, las distintas dimensiones que preocupan al proceso de conservación. Medio humano, estas otras categorías, nivel de inversión pública, en fin, uno puede empezar a jugar ahí. Y ahí entonces se transforma en un monitor, pero también en un espacio que nos permite la toma de decisiones basada en evidencia. Y en el caso de reserva de biosfera, entonces nosotros lo que vamos a establecer con el programa es vamos a alimentar ese observatorio que está en una fase quizás muy de incubación para meterle indicadores de reservas de biosfera. Y ahí nosotros miramos una experiencia que nos parece genial, que no sabemos si eso ha tenido continuidad. En México esta misma conversación se dio el 2014, por ahí. Me pierdo entre las siglas mexicanas, pues son SNAP, todos son servicios, todos se parecen. Entre los distintos servicios, entonces establecen una sola metodología. Es como si acá CONAF, INDAP, Medio Ambiente, SAG, todos tuviésemos la misma metodología. Y establecen un parámetro en colaboración con la academia. Generan un modelo matemático que permite integrar todo el monitoreo que existe en el país y mapean un concepto que se llama integralidad ecosistémica. Es un concepto que ellos desarrollan. Y entonces lo que hacen las instituciones de manera periódica permite decisiones de largo plazo, donde está crítico los temas de biodiversidad. Donde hay que invertir básicamente. Como casi un mapa de calor. Mira, aquí está súper complejo el tema, ¿cachai? No aparecen anfibios en no sé cuánto rato, algo está pasando.
Eso es lo que... Ausencia de calor sería eso es lo que, claro, la zona fría. Algo tenemos que hacer ahí, ¿ya? Entonces ahí yo creo que falta, por supuesto, quizás un poco, no solo coordinación, por supuesto que también inversión, pero sobre todo cómo gestionar también. Hay harta falta de gestión, porque hay espacios como por ejemplo el mismo observatorio que podríamos haber gestionado la articulación entre todas las partes interesadas, de que eso no quedara solo radicado en, digamos, en ámbitos del más asociado al turismo, y que por supuesto darle como una estructura más de continuidad, involucrar a la academia para ello. Y ahí, por ejemplo, yo me imagino al tiro como el Conversa con los Andes, una iniciativa similar en ese observatorio, ¿cachai? Como... De manera. Súper. Mira, bueno, han salido ya varias cosas ligadas como que podrían denominarse como llamados a estar atentos, ¿no? Una cosa que acabas de mencionar, esta discontinuidad en los procesos. Pareciera que es necesario tener procesos de continuidad más de largo aliento. Parece necesario llevar a cabo iniciativas que vayan conectando a distintas actorías. En tus conversaciones hablaste, o sea, en la conversación hablaste de mayor producción de conocimiento científico ligado a reserva de biosfera. Sí. Hablaste de mayor interconexión con otros servicios públicos que vayan articulándose a esta propuesta de gobernanza. Hablaste de una genuino interés y una genuina percepción positiva sobre el concepto de reserva de biosfera en los territorios. Ustedes van ahora a llevar a cabo, nosotros también, vamos a estar trabajando juntos en este plan de gestión de reserva de biosfera, sí, ¿cierto? Que tiene 2 años de implementación. ¿Cuál sería el llamado desde tu tarea de gestor, pero también al territorio y a los distintos actores para hacer efectiva esta gobernanza? O sea, que el plan de gestión sea apropiado y que tenga un real impacto. Sí, a mí se me hace que todo parte de, digamos, de una base de la generación de consenso, disenso, pero sobre todo en una plataforma de mucho diálogo, mucha apertura, mucha transparencia en nuestras agendas, renunciar por supuesto a la construcción programática de nuestros intereses, un poco más entrar en la lógica de lo colectivo, sumarnos a eso. Yo creo que son procesos que quizás para nosotros como sociedad son súper ajenos, ¿no? O sea, hablo de la sociedad más urbana, servicio público, etcétera. Claro. Son mucho más ajenos. Pero esos son, digamos, mecanismos que están vivos y que persisten sobre todo en la ruralidad, y por supuesto en las montañas está todavía eso muy presente. Me parece que debiésemos darnos primero la posibilidad de ello. Y el llamado es no solo para nosotros, sino que también para la gente a confiar en estas nuevas miradas que se están asentando también desde el Estado, sabiendo que hay muchas responsabilidades históricas, ¿no? Claro. De y hay imperfecciones procesos también, violentos, etcétera, asociados a memoria que en algún momento el Estado se tendrá que hacer cargo. Pero no nos podemos detener solo en ello y por lo tanto no comenzar a actuar. La crisis de biodiversidad y la crisis climática no va a esperar que nos pongamos todos de acuerdo y que cumplamos, digamos, las necesidades profundas que tiene cada uno, ¿cierto? De que nos pidan perdón, de que nos pidan disculpas, el mismo estado de reconocer. Son procesos súper largos que se van a dar, yo creo, pero no por ello detenernos, para justamente entrar también en acción. Eso. Bien, muchas gracias, Víctor. Hablamos de reservas de biosfera, reservas de vida, territorios que la montaña, que son territorios de montaña y que se preservan. Ahí hay un atributo relevante en la montaña. La montaña es un refugio de biodiversidad, es un refugio de cultura. Son los refugios climáticos que se mencionan justamente, como a medida que se profundiza la crisis, las montañas son donde se ha ido resguardando no solo la biodiversidad, es decir, la presencia de especies ha ido aumentando, la presencia
en su altitud, sino que también de la experiencia humana y también el acervo cultural, patrimonio inmaterial. La gente de mayor edad está justamente en los territorios montaña. Eso es lo que también tenemos que hacer, un rescate de ello. Súper. Muchas gracias, Víctor. Nos vamos de este capítulo y nos vamos a encontrar nuevamente para discutir y conversar sobre otros conocimientos de montaña en una próxima sesión de este podcast. Muchas gracias.